Son las 9:30 de la noche del 21 de febrero de 2006. Un hombre llamado Colin Dixon maneja de regreso a casa por la A249 en Kent, Inglaterra. Es un tipo normal, gerente de un depósito de efectivo. Tiene esposa, tiene un hijo pequeño, tiene un trabajo tan sensible que le entrenaron para que nunca, escucha esto, nunca tomar la misma ruta dos veces, para alternar entre dos autos diferentes, para jamás decirle a un colega dónde vive. Ese nivel de seguridad para un solo hombre. Y aún así, esa noche ven luces azules detrás de él, un Volvo S60 con luces de la policía en la parrilla. Se orilla, se mea encima. Es lo que cualquiera de nosotros haría. Un oficial se acerca a la ventana y le dice: «Baje del auto». «Espera, espera. Aquí está la parte que te va a volar la cabeza». No era la policía, era una puesta en escena, un montaje completo con autos falsos, luces falsas y un plan que llevaba meses cocinándose. En las próximas horas, este hombre y su familia van a ser secuestrados, y para cuando salga el sol, alguien se va a llevar 53 millones de libras esterlinas en efectivo. El robo en efectivo más grande en tiempos de paz en la historia de Reino Unido. ¿Y quién lo planeó? Esto es lo que hace que esta historia sea una locura. Bro, el cerebro detrás de todo esto no era un capo de la mafia, no era un veterano criminal de 70 años con contactos en media Europa, era un luchador de la UFC. Un tipo que, meses antes, había estado bajo las luces del Royal Albert Hall, un tipo que noqueó a un campeón de la UFC en la calle, afuera de un club nocturno, un tipo que le habían atravesado el corazón con un cuchillo y volvió al gimnasio 3 semanas después. Se llamaba Lee Murray. Le decían Lightning. Y esta es la historia real, completamente real, no te la estoy inventando, de cómo un hombre con manos capaces de generar sonidos como disparos en los guantes de entrenamiento terminó siendo el cerebro del atraco más grande de la historia de Reino Unido. Quédate, porque esto se va a poner muy interesante. Capítulo 1. Budmars. Vamos a empezar por el principio, porque tienes que entender de dónde viene este tipo para entender por qué pasó esto. 12 de noviembre de 1977, Plumstead, sureste de Londres, nace Lee Murray, mamá británica, peluquera. El tipo siempre iba guapo al colegio. Su papá era marroquí, trabajaba en cocinas, de vez en cuando vendía hachís. Y aquí está el primer dato que tiene que doler un poco. Su padre no estuvo presente en los primeros 7 años de su vida. Vivía en las Islas Canarias, un niño que crece sin la figura paterna en el barrio equivocado, en el momento equivocado. Y cuando el padre finalmente aparece, no es que las cosas mejoraran. Era un hombre violento, bebía. Y aquí va algo que te tiene que dejar pensando. De adolescente, Lee Murray dejó inconsciente a su propio padre a golpes. A los 17 años, noqueó al padre que se suponía que debía protegerlo. Piénsalo. ¿Te das cuenta de lo que te estoy contando? Ese puño de después noquearía campeones. Ya se estaba formando ahí. En una casa donde la violencia era el idioma en el que se hablaba. Creció en el estado de Budmars, y en Londres, en esos barrios, existía algo que se llamaba las Budmars Boys. Una pandilla territorial. Peleaban contra chicos de otros estados constantemente. No era boxeo con reglas, era supervivencia en la calle, todos los días. Ahí conoce a un chico llamado Paul Allen. En la escuela. Y esto es importante, porque Paul Allen no va a ser un personaje secundario en la historia. Va a ser su socio criminal de por vida, el tipo que va a estar con él en las buenas y en las peores. Lee fue expulsado de múltiples escuelas. A los 13 años ya vendía drogas. No era un adolescente rebelde jugando videojuegos. Estaba en las calles generando dinero de la manera más peligrosa posible. Y esto le llevó a Feltham, el centro de detención para jóvenes infractores más famoso en Inglaterra. Ahí pasan muchos futuros criminales de alto perfil. Cocaína, marihuana, posesión, asalto, robo. Esa es la hoja de vida de un adolescente. Escucha esto. Este no es un chico que un día decidió hacerse criminal. Este es un chico que nació dentro del crimen, que fue forjado por él y que iba a necesitar algo, lo que sea, para canalizar toda esa rabia. Y ese algo resultó ser una jaula octagonal. Capítulo 2. Lightning. Lee Murray llega a un gimnasio llamado Shoot Fighters. En ese entonces, el MMA en Inglaterra era prácticamente clandestino. No existían las audiencias masivas. No había contratos millonarios, eran tipos golpeándose en salas sin ventilación por el amor al arte. ¡Oh! La necesidad. Ahí nace el apodo Lightning, Rayo. ¿Por qué? Porque en su primera pelea noqueó a un tipo llamado Rob Hudson tan rápido, con tanta violencia instantánea, que el nombre se quedó pegado para siempre.
Pero aquí viene una historia que resume perfectamente quién era este hombre. No me lo estoy inventando. Esto pasó la noche antes de una pelea. Murray se metió en una pelea en un bar. Una pelea callejera normal, de esas que pasan en cualquier pub de Londres un viernes por la noche. Y en esa pelea se rompió la mano. ¿Y qué hizo al día siguiente? Peleó con la mano rota. Y ganó. Bro. Para el que no entienda de artes marciales mixtas, pelear con una mano rota no es como jugar al fútbol con un tobillo torcido. Cada golpe que tiras con esa mano es una descarga de dolor que te sube por todo el brazo, y aún así salió, compitió y ganó. Esto te dice todo lo que necesitas saber sobre su tolerancia al dolor, y vas a ver por qué eso importa más adelante en la historia. Después se fue a entrenar a Estados Unidos, Milsim Fighting System en Iowa, uno de los gimnasios más legendarios de la época temprana del MMA. Ahí entrenaba junto a Robbie Lawler, sí, el que después sería campeón de la UFC, y Lawler dijo algo sobre Murray, que se quedó en la historia del deporte. Dijo que sus golpes en las manoplas sonaban como disparos de armas de fuego. Piénsalo, un ex campeón de la UFC diciendo que el sonido del puño de este hombre se parecía a un disparo. Ese es el nivel de poder físico del que estamos hablando. Capítulo 3. Noquea a un campeón en la calle. Ahora, espera. Esta es una de las historias más locas de todo el MMA británico, y mucha gente ni siquiera la conoce. Afuera del Royal Albert Hall, uno de los venues más prestigiosos de Londres, se está llevando a cabo el UFC 38. Es el primer evento de UFC transmitido en Reino Unido, un evento histórico para el deporte. Y esa noche, afuera de un club nocturno, después del evento, ocurre una pelea callejera. Y del otro lado está Tito Ortiz, campeón de peso semipesado de UFC, uno de los nombres más grandes del deporte en el momento. Lee Murray lo noqueó en la calle con una combinación de 5 golpes. Esto es real, no es una leyenda urbana del MMA británico, es una de las historias que corrían por todos los gimnasios de Londres, que había un peleador local, sin firmar con UFC todavía, que había dejado tendido en el pavimento a un campeón mundial defendiendo su propio nombre en una pelea callejera. Esa reputación lo siguió el resto de su carrera, y UFC no pudo ignorarlo, lo firmaron. Y cuando por fin debutó oficialmente en UFC 46, en enero de 2004, hizo una entrada que la gente todavía recuerda. Salió a la jaula usando una máscara de Hannibal Lecter, sí, la del boca bozal de la película, y un mono naranja de prisionero. Piénsalo un segundo, un hombre, a punto de pelear en una organización más importante del mundo del MMA, decidió presentarse vestido como el asesino en serie más icónico del cine. ¿Es una broma? ¿Es una declaración? Con Lee Murray nunca estaba seguro, y esa incertidumbre era parte del personaje. Esa noche venció a Jorge Rivera, con una llave de triángulo en 1 minuto con 45 segundos. Dominante, rápido y brutal. Suscríbete al canal si esta historia te está latiendo tan fuerte como a mí contarla, porque apenas vamos comenzando, y esto se pone todavía más oscuro. Apuñalado en el corazón. Septiembre de 2004. Murray peleaba contra Anderson Silva, sí, el Anderson Silva, antes de que se convirtiera en la leyenda absoluta del peso medio, en Cage Race 8. Pierde por decisión, una pelea dura, competitiva, pero pierde. Y después de eso, todo empieza a desmoronarse. No en el octágono, afuera de él. Murray tenía un cargo pendiente por lesiones graves relacionadas con un incidente de rabia en el volante. Eso le generó problema de visa para entrar en Estados Unidos, y sin poder entrar en Estados Unidos, su carrera en UFC, la organización más grande del mundo con sede en Las Vegas, básicamente murió ahí mismo. Piensa en eso, un peleador con el talento suficiente para noquear campeones, con manos que sonaban como disparos, y su carrera se termina no por una lesión, no por una derrota, sino por papeleo legal derivado de su propio comportamiento fuera del ring.
Pero eso ni siquiera es lo más loco de este capítulo. Escucha esto. Lee Murray fue apuñalado 2 veces en incidentes separados. 2 veces. Y la segunda vez ocurrió fuera del club nocturno Funky Buddha, en Mayfair, una de las zonas exclusivas de Londres. Y este no fue un rasguño. El cuchillo le perforó el corazón. Tómate un segundo. Necesito que proceses esto. Una puñalada en el corazón. Eso, en la inmensa mayoría de los casos, es una sentencia de muerte en cuestión de minutos si no llegas a un hospital de inmediato. Lee Murray sobrevivió, y aquí está el dato que absolutamente nadie se cree cuando se lo cuento. Estaba de vuelta entrenando en el gimnasio semanas después. No me lo estoy inventando. Esto está todo documentado. 3 semanas después, con el corazón recién perforado por un cuchillo, este hombre volvió a golpear costales y a rodar en el tatami. Esto te dice algo sobre Lee Murray que vas a necesitar entender para el resto de esta historia. Este es un hombre que no procesa el peligro, el dolor o la muerte de la misma manera que tú o yo. Y esa mentalidad, esa sensación de ser indestructible, es exactamente la mentalidad que necesitas para planear el robo más grande de la historia de Reino Unido. El plan. Verano de 2005, sin UFC, sin la adrenalina de las peleas grandes, Lee Murray y su amigo de la infancia, Paul Allen, ¿te acuerdas de él? El que conoció en la escuela, empiezan a planear algo completamente distinto, y aquí esto deja de ser una historia de deporte y se convierte en una historia criminal más elaborada que vas a escuchar en tu vida. El objetivo, el depósito de Securitas de Tonbridge, Kent, una bodega de techo plano, cerca de una vía de tren que parecía cualquier edificio industrial aburrido desde fuera, pero, por dentro, manejaba efectivo para el Banco de Inglaterra. Estamos hablando de uno de los lugares con más dinero en efectivo físico de todo Reino Unido en un momento dado. Murray no armó esto solo, armó un equipo, y quiero que escuches todos los nombres porque cada uno va a jugar un papel específico. Lee Murray, el cerebro, le van a apodar Stopwatch, cronómetro, y ya vas a entender el porqué. Paul Allen, su amigo de toda la vida. Lee Rusha, un kickboxer que conocía a Murray del mundo del MMA. Jedmir Buspapa, de origen albanés, amigo de la infancia de otro miembro clave. Stuart Royle, vendedor de autos. Roger Coates, comerciante de furgonetas. Emir Hensel, albanés, y este nombre es clave porque él era el infiltrado. Y Kejinde Kane Patterson. Recuerda este nombre porque su historia termina de una forma que te va a sorprender. El albanés, Emir Hasella, consiguió trabajo en el depósito de Securitas a través de una agencia de reclutamiento, un trabajo normal, aparentemente, pero durante sus capacitaciones de seguridad empezó a hacer preguntas sobre las medidas de seguridad, sobre todos los protocolos, sobre cómo funcionaba todo dentro, y esa información se la pasaba directamente a la pandilla. Un infiltrado real, trabajando ahí, entrenando ahí, sonriéndole a sus compañeros de trabajo mientras recolectaba cada detalle que su pandilla necesitaba para el atraco. Los errores que los iban a hundir. Ahora bien, aquí es donde esta historia se pone casi cómica, porque este grupo, a pesar de planear el robo más grande de la historia de Gran Bretaña, cometió una serie de errores tan absurdos que parece un guión de comedia negra. El primer error fue, Murray compró una cámara espía en una tienda de vigilancia en Derbyshire, una cámara diminuta para hacer reconocimiento del depósito sin ser detectados, tecnología de espionaje real. ¿Y qué pasó? Alguien de la pandilla, por error, pegó pegamento sobre la lente, inutilizaron la cámara antes de usarla ni una sola vez. No me lo estoy inventando, tuvieron que regresar a la tienda, y aquí está la parte que te va a hacer reír y llorar al mismo tiempo. Allen y Patterson manejaron de vuelta a buscar otra cámara a 185 km por hora, en carretera pública. ¡Idiotas! ¿Qué creían que iba a pasar? La policía de Nottinghamshire los detuvo por exceso de velocidad y les incautaron el vehículo. Párate un momento y piensa en las implicaciones de esto. Un grupo que se supone que iba a ejecutar el atraco perfecto generó un registro policial oficial, una parada de tránsito documentada, con nombres, con fecha, con ubicación, relacionada directamente con la planificación del robo. Evidencia que la policía todavía no sabía que tenía en sus manos, pero que en unos meses iba a convertirse en una pieza clave del rompecabezas. Y hay más. El 28 de julio de 2005, cámaras de seguridad captaron a Murray estacionado en una carretera con vistas directas al depósito, junto con otros 2 hombres. Un viaje de vigilancia temprano, grabado con su cara y con su vehículo.
Pero el horror más grande, el que de verdad selló su destino, viene después, apenas días antes del robo. Lee Murray tenía un Ferrari 360 Modena amarillo, un auto que en sí mismo llama la atención de cualquier persona que pase por la calle de Inglaterra. Una mañana, después de salir de fiesta, lo choca y huye de la escena. Escucha, huyó de la escena. En ese auto quedaron abandonados 2 teléfonos desechables, uno de esos burner phones que los criminales usan para no ser rastreados, con los números de toda la pandilla guardados adentro, y 3 fotos de un club nocturno mostrándolo a él, con Allen y con Patterson juntos. Pero el clavo final en el ataúd fue algo casi cinematográfico. Uno de esos teléfonos tenía una grabación accidental. Murray, sin darse cuenta de que el teléfono estaba grabando, se había grabado a sí mismo hablando con Lee y Rusa sobre cómo iban a llevar a cabo el robo. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? El cerebro de la operación se autoincriminó, grabándose a sí mismo planeando el crimen, y luego dejó ese teléfono en un auto que chocó y abandonó en la calle. Esto se convirtió en la pieza de evidencia más importante de todo el caso. El hombre que nunca contaba su rutina. Ahora, vamos con el objetivo. Esto se trata de Colin Dixon, quien era gerente en el depósito de Securitas de Tonbridge, el banco que iban a robar. Este hombre vivía bajo un régimen de seguridad personal que la mayoría de nosotros ni siquiera podríamos imaginar en nuestra vida diaria. Le entrenaron para tomar rutas diferentes a su trabajo cada día, para alternar entre 2 autos familiares distintos, para que así nadie pudiera predecir en cuál se iba a mover, para jamás, bajo ninguna circunstancia, decirle a un colega dónde vivía. Vivía en Harney Bay, con su esposa Lynn y su hijo pequeño, y el 6 de enero de 2006, esta fecha confirmada por registros de las llamadas de teléfonos móviles, no es especulación. Hubo una reunión en la casa de Stuart Royal. Presentes Murray, Allen, Coates, Rusa y Royal, los 5 juntos en un solo lugar confirmando el plan final, el objetivo declarado, 100 millones de libras esterlinas. 100 millones, escucha ese número otra vez, 100 millones. Esa era la cifra que este grupo de hombres pensaba que iba a robar, un ex-peleador de la UFC, un vendedor de autos, un comerciante de furgonetas, un kickboxer y un albanés infiltrado. Pensaban que se iban a robar todo ese dinero del Banco de Inglaterra. La noche más larga de Inglaterra. Ahora sí, vamos a la noche del robo, paso a paso, porque cada minuto de esta locura cuenta. 21 de febrero de 2006, era de noche. Colin Dixon maneja por la A249 de regreso a casa, cerca de Stockborough. Lo detiene un Volvo S60 falso, con luces azules instaladas directamente en la parrilla, un oficial falso. Le pide que baje del vehículo. Y es aquí cuando Dixon comete el único error que su entrenamiento de seguridad nunca contempló. Bajó del auto. Todo su entrenamiento era sobre rutas, sobre autos, sobre no revelar su domicilio. Nadie le había entrenado sobre qué hacer si la policía de verdad lo detenía en la carretera. ¿Por qué? ¿Por qué desconfiarías de la policía? Buena pregunta. Lo suben al auto, manejan hacia el oeste por la M20 y durante todo el trayecto la pandilla sigue actuando como si lo estuvieran llevando a una estación de policía real, manteniendo la farsa, hasta que, cerca de Merworth, se cae la máscara, sacan un arma, lo atan, lo transfieren a una furgoneta blanca y lo llevan a Elder Farm, cerca de Stafford, Kent. Pero espera, porque esto se pone peor. Al mismo tiempo, otros 2 miembros de la pandilla, se cree que eran Murray y Rusa, con Rusa usando una barba postiza pelirroja con disfraz, van a la casa de Dixon en Herme Bay. Le dicen a Lynn Dixon, su esposa, que su marido tuvo un accidente automovilístico y que necesitan llevarla al hospital urgentemente. Imagínate el terror de esa mujer, su esposo, en un supuesto accidente y hombres uniformados, o haciéndose pasar por autoridades, diciéndole que suba al auto ahora mismo. Se sube, y en algún punto del trayecto se da cuenta de que no es un auto de la policía real, pero para entonces ya es tarde. También la llevan a la granja. Una familia entera, padre, madre, hijo pequeño, secuestrada la misma noche, en 2 operaciones simultáneas y coordinadas. Eran inteligentes. En la granja interrogaron a Dixon a punta de pistola sobre el diseño interno del depósito y le dejan clarísimo algo que ningún padre o esposo olvidaría jamás. La vida de su familia dependía de que él cooperara. Alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles 22 de febrero, 3 vehículos parten hacia el depósito. Y aquí hay un detalle que tiene que doler. Lynn y su hijo fueron encerrados en la parte trasera de un camión Renault Midum de 7,5 toneladas, un camión de carga,
con una madre y un niño pequeño adentro, en la oscuridad, mientras su esposo era forzado a entrar a un depósito de dinero armado hasta los dientes. Stopwatch. El Volvo llega al depósito de Securitas a la 1:21 de la madrugada. Dixon, junto con el hombre disfrazado de policía, camina hacia la entrada peatonal. Dixon toca el timbre, y aquí está el momento que cambia todo. Un operador sin experiencia, adentro, abre la puerta sin cuestionar por qué el gerente del depósito estaba regresando en plena madrugada, sin preguntar nada, sin sospechar nada. Esa puerta abierta fue la grieta por la que entró todo. El policía falso somete al operador de inmediato. Dixon presiona el botón para abrir el portal principal, y el resto de la pandilla entra. Y ni te vas a creer el arsenal que tenía. Esta gente tenía pistolas, escopetas, rifles de asalto, AK-47 y una subametralladora Scorpion. Estaban armados hasta los dientes. Ataron a 14 trabajadores, 14 personas, boca abajo, indefensas, y ni una sola alarma sonó, ni una. Y aquí es donde aparece el detalle que le da su apodo definitivo a Lee Murray. Durante todo el robo llevaba puesto un cronómetro, literalmente un cronómetro, colgado, cronometrando cada movimiento de su equipo, dirigiendo la operación como si fuera una coreografía milimetrada. Sí, escuchaste bien, como en Ocean's 11, la película esa donde entran a robar un banco y parece todo una locura, esa película. El Notas estaba cronometrando todo en tiempo real, el robo más grande de la historia británica, ganándose el apodo de Stopwatch, cronómetro, entre sus propios cómplices. Pero ni con toda esa planificación las cosas salieron perfectas. Las jaulas metálicas llenas de billetes eran demasiado pesadas. Intentaron manejar un montacargas y no pudieron. Obligaron a un trabajador de Securitas a manejarlo. Y aquí hay un héroe en silencio. En medio de todo este caos, ese trabajador de forma liberada siguió chocando el montacargas una y otra vez. Sabotaje intencional, arriesgando su propia vida para ralentizar el robo desde dentro. Claro, ese man quería llevarse un trozo del pastel, estaba celoso. Dixon terminó usando un traspalé manual, y en un momento de tensión máxima, uno de los ladrones le decía «¡Hoodie!». Le apuntó directamente a la cabeza a Dixon, sospechando que algo no cuadraba. Al final, sin poder mover las jaulas más pesadas, la pandilla empezó a agarrar fajos de billetes con las manos, a llenar carritos de supermercado. Carritos de supermercado, bro, cargando millones de libras esterlinas como si estuvieran haciendo la compra. Los 154 millones que dejaron atrás. Y aquí está el dato que hace que esta historia sea todavía más increíble. Amigos, escuchad esto con atención porque es una locura total. Ellos querían 100 millones de libras, ese era el objetivo declarado, confirmado en la reunión del 6 de enero, 100 millones. ¿Y cuánto pudieron llevarse al final? 53.116.760 libras. 53 millones. ¿Y sabes cuánto dejaron atrás? 154 millones. Suena a película dominicana, pero es cierto. 154 millones de libras en efectivo, físicamente presentes dentro de ese edificio esa noche. Y la pandilla tuvo que dejarlos ahí porque simplemente no cabían en el camión. Piensa en el nivel de esa frustración. Estás parado dentro de la mayor cantidad de dinero en efectivo que jamás vas a ver en tu vida, sabes exactamente dónde está, tienes armas, tienes control total del lugar, eres el puto jefe, y no te lo puedes llevar porque no tienes espacio físico en tu vehículo. Madre mía. Cargaron 17 jaulas y 3 carritos de supermercado llenos de billetes. Se fueron del depósito a las 2:44 de la madrugada. Dejaron a todo el personal encerrado dentro de las jaulas vacías. Y aquí hay otro detalle que te tiene que sorprender. El personal, aterrorizado, esperó. Esperaron hasta estar completamente seguros de que los ladrones ya se habían ido. Y esperaron hasta las 3:15 de la madrugada. 31 minutos después de que la pandilla se fuera, que finalmente activaron la alarma. 31 minutos de ventaja. 31 minutos donde la policía de Kent no tenía ni idea de que el robo más grande en la historia del país acababa de ocurrir. Al día siguiente, 23 de febrero, Securitas ofreció una recompensa de 2 millones de libras, la recompensa más grande jamás ofrecida en la historia del Reino Unido para atrapar a un grupo de criminales, y le entregaron 25 millones de libras al Banco de Inglaterra como reembolso inicial de emergencia, para tapar el hueco. Ahora deja que te diga una cosa. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Escucha, porque lo que viene ahora, la cacería, la evidencia, las capturas, es tan loco como todo lo que ya escuchaste, o más. La cacería.
Ahora la policía tenía un caso masivo entre manos y empezaron a atar cabos con una velocidad sorprendente, gracias en parte a todos esos errores que conté antes. 4 días después del robo, Lee Murray huyó del Reino Unido. Usó su ciudadanía marroquí, qué casualidad. Usó su ciudadanía marroquí, heredada de su padre, ese padre ausente de los primeros 7 años de su vida, ¿te acuerdas?, para escapar hacia Marruecos, un país sin tratado de extradición con Reino Unido para sus propios ciudadanos. Pero la evidencia ya se estaba formándose en su contra como una avalancha. El Ferrari chocado, los 2 teléfonos desechables, la grabación accidental, las fotos del club nocturno... Y hubo más. Encontraron el Volvo y una Vectra abandonados cerca de Leeds Castle, el Nissan Almendran de Dixon en un pub, una furgoneta del Parcel Ford en otro pub... ¡Madre mía! En la casa de Lee y Rusa encontraron grabaciones de vigilancia de la casa de Dixon, armas, planos del depósito, pasamontañas, ropa de Royal Mail para disfrazarse. Royal Mail es una compañía tipo correos. Encontraron todo eso y un escáner de radios sincronizados directamente a la frecuencia de los servicios de emergencias. Es decir, estaban escuchando en tiempo real lo que decía la policía. ¡Qué profesionales! Digno de una película. En una furgoneta estacionada en el hotel Ashford International encontraron un pasamontañas, un chaleco antibalas y la subametralladora Scorpion. El 2 de marzo de 2006, la policía allana un polígono industrial de Welling y encuentra 9 millones de libras dentro de un contenedor de embarque marítimo. En un garaje que usaban como almacenamiento en Southborough, encontraron 8 millones de libras embutidas en 18 bolsas de lavandería y maletas. Stuart Royal fue arrestado cuando la policía disparó a las llantas de su BMW en Takebourne. Bukapapa y Rusa fue arrestado en Deptford, también con la policía disparando a las llantas de su auto. Les pararon como si fuesen los Ocean 11. Para el 3 de marzo ya habían 14 personas arrestadas, y para 2007 el número total llegó a 36 personas arrestadas en relación con este caso. Mientras tanto, Lee Murray, el máquina luchador de la UFC, que había peleado contra gente como Anderson Silva, vivía como un rey en Marruecos. Casa de lujo, joyas caras, viviendo la vida con ese dinero, chaval. Robado, todo robado. Y mientras tanto, toda Inglaterra estaba buscándole, y en plan, ¿dónde estás, Lee Murray? Que vamos a encontrarte. Pero en junio de 2006, en una operación conjunta entre autoridades británicas y marroquíes, Murray y Paul Allen fueron arrestados en un centro comercial en Rabat, la capital de Marruecos. El cerebro del ataque más grande en la historia de Reino Unido, capturado comprando en un supermercado. El juicio. El primer juicio arrancó en Old Bailey, la corte criminal más famosa de Inglaterra, el 26 de junio de 2006 en el banquillo. Bukpapa, Coctus, Sienjansi, Royle y Rusa. Aquí la defensa intentó algo bastante audaz: culpar directamente a Colin Dixon, la víctima original, de ser el verdadero infiltrado. ¿Por qué? Porque tenía 2 llaves de la bodega cuando se suponía que solo debía tener una. Tenía fotos del depósito en su computadora. Le había dicho a los ingenieros de las cámaras de seguridad que pospusieran una visita programada, y esperó 30 minutos antes de activar la alarma esa noche. Suena sospechoso, ¿verdad? Espera, porque la verdad terminó siendo completamente distinta. El verdadero infiltrado era Emir Hajan, o Hesisanjan, como quiera que se diga su nombre, y se probó con algo imposible de refutar: registros de llamadas de teléfono móvil que mostraban que Jedmir Buspapa lo llamó exactamente a las 2:38 de la madrugada, justo cuando la pandilla salía del depósito. Una llamada de confirmación, de complicidad, registrada por la misma tecnología que ayudó a hundir a todo el grupo. Y aquí hay otro giro. La mujer que fabricó los disfraces prostéticos que usó la pandilla se llamaba Michelle Hawk. Se convirtió en el testigo de la corona. Le retiraron los cargos a cambio de su testimonio contra el resto del grupo. Menuda zorra. ¿Pero qué hubieses hecho vosotros? Yo también me hubiese chivado. El veredicto llegó el 28 de enero de 2008. Buspapa, Coates, Royal y Rusa, sentencias de cadena perpetua con un mínimo de 15 años antes de poder solicitar libertad condicional. Eisen, 20 años, con un mínimo de 10. El dueño de la granja, John Fowler, fue absuelto por completo.
Y Paul Allen, escucha esto porque es absurdo, fue escoltado a la corte en helicóptero policial a un coste de 30.000 libras esterlinas por día. El nivel de riesgo de fuga que las autoridades le atribuían a este hombre justificaba ese gasto diario, según ellos. El jurado de Allen no logró llegar a un veredicto, hubo un nuevo juicio. Finalmente se declaró culpable de la conspiración. Lo sentenciaron a 18 años, cumplió 6. Y Lee Murray, el cerebro de todo esto, fue juzgado en Marruecos en 2010, porque Marruecos nunca extradita a sus propios ciudadanos. Fue condenado por robo a mano armada, formación de banda criminal, secuestro, suplantación de un oficial de la ley, detención ilegal y falsificación. Sentencia inicial, 10 años, pero apeló, y en la apelación, escucha esto es una locura procesal, la sentencia subió a 25 años y no tuvo abogado presente durante esa apelación. 25 años sin representación legal en el momento que definió el resto de su vida. Los 32 millones que siguen desaparecidos. Y esta es la parte de la historia que todavía sigue abierta hoy en día. Del total robado, 21 millones de libras fueron recuperados para finales de 2006, pero 32 millones de libras esterlinas nunca han sido recuperados hasta el día de hoy en 2026. Siguen desaparecidos. Y te preguntarás lo mismo que yo, ¿dónde está ese dinero? Nadie lo sabe con certeza. Algunos miembros de la pandilla escondieron efectivos en unidades de almacenamiento, en bolsas deportivas y en armarios. Uno de ellos, según se supo después, le dio su parte completa a su propia madre, para que la guardara. Que Jim de Patterson fue uno de los involucrados que huyó al Caribe y jamás fue capturado. Se cree que sigue vivo ahí, en algún lugar de las Antillas, hasta hoy. Otro huyó al norte de Chipre. Y aquí está el dato que te va a dejar pensando. La policía de Kent cree que parte de ese dinero simplemente se pudrió bajo tierra, enterrado en algún lugar, olvidado o absorbido lentamente dentro de las redes criminales más amplias, lavado a través de negocios y transacciones que nadie puede ya trastear. Este mismo año, en 2026, el jefe de la policía de Kent, Tim Smith, hizo un nuevo llamado público pidiendo información sobre el paradero de ese dinero, 20 años después del robo, y todavía están buscando esos 32 millones. Y en cuanto a las órdenes de confiscación de bienes, Russia, Buspapa, Coates pagaron literalmente 1 libra esterlina cada uno, 1 libra. Allen pagó 420 libras de 1 millón de libras que le correspondían, y Royal pagó 50.000 libras de los 2 millones que debía, y por no pagar el resto, le añadieron 6 años extra a su condena. Si analizamos bien esto, decidieron pagar prácticamente nada, aceptar años adicionales de prisión antes que revelar dónde estaba el resto del dinero. Eso te dice algo, te dice que en algún lugar ese dinero sigue existiendo, y las personas que saben dónde está prefieren pudrirse en la celda antes que decirlo. No les culpo, yo haría lo mismo. Es como hacer un trato con el diablo. ¿Alguna vez le has preguntado a tus colegas, ¿qué harías si te aparece el diablo y te dice: ¿qué te parece si me das 10 años de tu vida a cambio de 10 millones de dólares? ¡Che! Ahí tienes tu respuesta. ¿Dónde están ahora? Vamos a cerrar el círculo con cada uno de los personajes de esta historia, porque lo que pasó después, otra vez una locura total. Lee Murray sigue encarcelado en la prisión de Tiflet, en Marruecos. Se espera que sea liberado en 2035. Su esposa, Nicola, junto con organizaciones de derechos humanos, está haciendo campaña activa por su liberación, argumentando que si hubiera sido juzgado y encarcelado en Reino Unido, ya habría cumplido su condena hace años. Paul Allen fue liberado de prisión en Reino Unido y en 2019, escucha esto, parece que su pasado le persigue. Le dispararon en el cuello dentro de la casa del comediante británico Russell Kane. Mala suerte o mucha suerte, porque el nota sobrevivió, pero quedó paralizado desde la parte superior del pecho hacia abajo. Hoy una silla de ruedas, es todo lo que es él. 3 hombres fueron condenados por conspiración para asesinarlo, sentenciados a un total combinado de 99 años de prisión en 2025. Esos querían su pasta. Seguro que le pusieron una habitación, le dieron de hostias y dijeron: ¿dónde está la pasta? Y el man dijo: no te voy a dar una mierda. He hecho 25 años en la cárcel, que te jodan. No le culpo, ¿qué hubieses hecho tú?
Pero piénsalo, el hombre que ayudó a ejecutar el robo más grande de la historia británica sobrevivió a todo eso para terminar casi asesinado en la casa de un comediante de televisión, años después y quedar paralizado de por vida. Vamos con Jedmir Buspapa, quien fue deportado a Albania en 2020, se casó el día de Año Nuevo en 2022. Tampoco es que haya mucha información sobre el tipo, es todo lo que he podido encontrar. Stuart Royal tiene una audiencia de libertad condicional programada para 2026. Tiene 67 años, un mayor. Lee Rusa fue trasladado a una prisión abierta después de pagar esa libra simbólica de su orden de confiscación. Y Kane Patterson, el hombre que manejó a 185 km por hora para reemplazar una cámara espía arruinada, se cree que sigue viviendo, libre, en algún lugar de las Antillas. Nunca fue capturado, nunca enfrentó a la justicia por su papel en el robo más grande de la historia de Reino Unido. Y, si lo pensamos bien, era el más inteligente de todos. Se fue lejos, donde nadie le iba a encontrar. Seguro que no tiene ni móvil, ni internet, nada. Tío, está forrado. Y quién sabe dónde, puede que en medio de una isla en el Caribe. El talento que se quemó solo. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un segundo, porque esta historia no es solo sobre un robo, es sobre algo mucho más profundo. Lee Murray tenía un don físico genuino, manos que sonaban como disparos de arma de fuego. Posiblemente un futuro campeón de la UFC, tolerancia al dolor tan extrema que peleaba con la mano rota y volvía al gimnasio 3 semanas después de que un cuchillo le reventase el corazón. Carisma suficiente para salir a pelear disfrazado de Aníbal Lecter y hacer que la gente lo recordara para siempre. Ese es el tipo de talento que, en otra vida, en otras circunstancias, pudo haber sido campeón mundial de la UFC, pudo haber tenido la carrera de Robbie Lawler, de Anderson Silva, con quien peleó y estuvo ahí a punto de ganar, de cualquiera de los grandes nombres con los que compartió jaula o gimnasio. Pero, ¿y si el mismo motor psicológico que lo hacía indestructible en el octágono, esa sensación de invencibilidad, esa tolerancia absoluta al riesgo, esa incapacidad de sentir miedo de la misma forma que el resto de nosotros, era exactamente lo que lo empujaba hacia la autodestrucción? Porque piénsalo, el mismo hombre capaz de absorber una puñalada al corazón y volver a entrenar en 3 semanas, es el mismo hombre que pensó que podría robar 100 millones de un banco y salirse con la suya. La misma ausencia de miedo que lo hacía un peleador temible, lo hizo un criminal temerario. ¿Qué nos dice esto sobre la ambición? Sobre el talento desperdiciado. Aquí tienes a un hombre que, honestamente, ya había alcanzado algo que el 99% de las personas en este planeta jamás va a alcanzar: pelear a nivel profesional en la organización más grande del mundo. Y no fue suficiente, necesitaba más, necesitaba el riesgo más grande, la recompensa más grande, el golpe más grande. Y por eso terminó exactamente donde termina la mayoría de las historias como esta, en una celda, en un país lejano, viendo pasar los años, y mientras tanto, el dinero por el que lo arriesgó todo sigue enterrado en algún lugar que quizás ya nadie recuerde. 32 millones de libras perdidas por alguna parte del mundo. Un hombre con manos de rayo, pudriéndose en Tiflet hasta el año 2035. ¿Quién quiere estar en una cárcel en Marruecos? La familia de Colin Dixon, que jamás va a olvidar esa noche en la granja. Y un cómplice, Paul Allen, quien sobrevivió al atraco más grande de la historia británica solo para casi morir años después en la sala de estar de un comediante, por razones que probablemente ni él mismo esperaba. Esto es real. Toda esta historia, real, documentada, verificable, no es una película, no es una serie de Netflix, aunque honestamente debería serlo. Es lo que pasa cuando un talento extraordinario se encuentra con una ausencia total de límites. Tranquilo, te entiendo. No eres el único al que esta historia ha dejado con la boca abierta. Mientras la investigaba, me quedé sin palabras. Espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado el vídeo, hacedme un favor. Darle like, suscribiros y dejar en los comentarios lo que sea que os haya parecido. Si os ha gustado, si no os ha gustado, ponerlo por ahí, a ver qué os parece. Simplemente os enseño las historias que me encantan, porque estas cosas no tienen límites. Cuando las leo por internet es como, wow, ¿qué ha hecho qué? No, a veces no tienen sentido, pero son interesantes. Lo malo es que si no te suscribes no vas a poder saber cuál es la próxima historia fascinante, porque estoy seguro que no habías escuchado esta.